Ok, profe, ¿5 es el total, el máximo? En el caso, sí, el puntaje máximo es 5 por pregunta. Ya, gracias. Ya, tengan ustedes muy buenas tardes entonces, tardes, noches ya, a todos, a todas. Vamos a terminar de revisar muy rápidamente el tema de asociado, ¿no es cierto?, al transporte marítimo, particularmente el tema de los contenedores que estábamos viendo un poco, y luego nos abocamos entonces al ejercicio que estaba presentado, como para que empecemos ya a soltar mano, ¿no es cierto?, ya inmiscuirnos en esa instancia. Respecto a la prueba que vamos, ¿no es cierto?, a liberar para los efectos de lo que sería la Solemne 1, esta está, para que ustedes sepan, digamos, construida bajo los siguientes parámetros. Hay selección múltiple, donde solo hay una respuesta correcta, de la A a la E es solamente una, por lo tanto hay que tener mucho cuidado al leer, ¿no es cierto?, el enunciado en cada uno de los casos. Está también un tema asociado a términos pareados, ¿cierto? Un poco para hacer el matching, ¿no es cierto?, entre el concepto, ¿no es cierto?, y el vocablo. Que es como cuando hacíamos ese ejercicio, ¿no es cierto?, de cruzar las líneas, colocar el numerito, la letra al lado, ¿no? Pero acá en el sistema se presenta de una forma distinta. Preguntas de desarrollo son preguntas cerradas, por tanto, la pregunta está focalizada y busca en ella una respuesta en particular, ¿cierto? Por consiguiente, no hay aquí una posibilidad de que según quien responda, digamos, sea en el fondo siempre una respuesta correcta. O sea, si la pregunta dice, voy a inventar acá, ¿qué es el valor aduanero? Desde el punto de vista aduanero, el valor aduanero es una sola cosa, que es, ¿no es cierto?, la base sobre la cual se aplican los gravámenes imputables a una mercancía, y no hay más que eso. Y se compone de valor CIF, ¿no es cierto?, más ajustes si procede. Y eso es. Cualquier otra cosa distinta de esa no respondería en plenitud, digamos, ¿cierto? Distinto es cuando a veces uno se enfrenta a una prueba o una pregunta y dice, de su opinión o a partir de su experiencia. Bueno, ahí desde mi opinión o desde mi experiencia, si hay 20 personas que están respondiendo, pueden haber 20 respuestas distintas y todas están buenas, porque cada uno tiene su mirada y cada uno ha tenido su experiencia, ¿no es cierto?, laboral al respecto. Entonces, eso se llaman preguntas abiertas. Acá son preguntas cerradas, que están focalizadas directamente a los contenidos, a las materias que se han estado viendo. Y luego nosotros tenemos casuística, que en el fondo son casos o ejercicios, ¿no es cierto?, sobre los cuales se debe desarrollar puntualmente una actividad, ¿no es cierto?, un análisis, un cálculo, según sea, ¿no es cierto?, el caso. Esa es la forma en que está planteada la prueba. Y que va a ser la tónica tanto para la Solemne 2 y obviamente para el examen, ¿ok? Aunque a lo mejor puede que el examen lo planteé yo más desde el punto de vista de un portafolio, en realidad, que sería como levantar, digamos, un proceso documental a partir de una operación. Me encantaría que pudiéramos llegar a eso y espero honestamente que así pueda ser, digamos, ¿ya? Hacia allá va el enfoque de la actividad. Así que eso es respecto a la prueba, ¿no es cierto?, que quedamos en que la íbamos a abrir a las 8 de la mañana para cerrarla a las 10:30. En eso habíamos quedado, creo, ¿no? Qué buen chiste, profe. Estaba No, profe está cambiando las reglas del juego. Era para ver si estaban atentos, porque dije, en una vez estoy conversando con puros íconos ahí y no hay nadie al otro lado, ¿no es cierto? Yo veo aquí algunas fotos de
de perfil algunos nombres o apellidos, pero no me consta que estén al otro lado, pues, ¿eh? Es bueno hacer este ejercicio así, ¿eh? Para saber si, como dice un meme por ahí, si estoy hablando solo, ¿no es cierto? O efectivamente hay alguien ahí, ¿ah? Hay alguien ahí. Esa es un poco la idea. Ya, así que tranquilos, no se preocupen. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a revisar lo que estábamos viendo la clase pasada. Habíamos visto algunas generalidades respecto, ¿no es cierto?, del transporte marítimo, y yo quería pegar una pasadita muy rápida, muy sucinta, ¿no es cierto?, al tema de containers en cuanto a sus características. Nosotros normalmente hablamos, ¿no es cierto?, del contenedor estándar, pero también se le llama dry al de 20 o 40, y entendido como carga seca, ¿no? Hay algunos que hablan de contenedores de carga seca, otros hablan de contenedor estándar, otros hablan de contenedor dry, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que en la práctica ustedes tendrán que entender de que se van a encontrar con profesionales de diferentes rangos de edad, rangos etarios, y cada uno plantea desde su época las cosas, pues. Yo cuando entré a este mundo existía una tasa que se llamaba muellaje, tasa de muellaje, porque era una tasa marítima y se cobraba, ¿no es cierto?, en función de servicios en el muelle, muellaje. Después se llamó tasa de porteo. Y hoy día hablamos del THC, que en el fondo estamos hablando exactamente lo mismo, de la manipulación de la carga, ¿no es cierto?, en el terminal portuario. Entonces, por eso la salvedad del caso. Los contenedores, como ustedes bien saben, están las medidas estandarizadas a través de una norma ISO. Por tanto, aquí todos los containers, ¿no es cierto?, operan bajo esa misma lógica. Es importante considerar la información técnica de cada container para los efectos de cubicaje, ¿no es cierto?, y cálculos de tarifa. Porque si bien es cierto, se habla de contenedores, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso del de 20 de 6 metros de largo, y el de 40 se habla de 12 porque es el doble, pero lo que nosotros tenemos que procurar es esta información, el interior, porque al final estas son las medidas con las cuales nosotros vamos a trabajar para los efectos de cubicar, para los efectos de llenar, ¿no es cierto?, un contenedor, o saber respecto de la relación, ¿no es cierto?, de carga que podría contener. No nos olvidemos jamás que el contenedor al final es una caja. Y como caja tiene una base, un fondo. Y si yo a una caja cualquiera le coloco más peso del que puede soportar, ¿qué va a ocurrir con esa caja? Va a ceder. Va a ceder, ¿no es cierto? Y va a romperse. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de transporte de carga contenerizada, tenemos que tener mucho cuidado con la relación peso-volumen. Es decir, este espacio interior me establece a mí que si yo lleno ese contenedor con agua, dicen los viejos. Profe, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que me parece que hay dos reuniones como al mismo tiempo y las dos se llaman igual. Qué raro. De hecho, hay una donde solo hay un compañero solo. Dígale que venga para acá, no lo deje solo. Qué raro. Yo les comentaba que cuando quise mandar correo, hubieron algunos correos que tuve que enviarlos desde mi correo personal porque no los tomaba desde el institucional, algunos de ustedes. Por ejemplo, justamente usted, señorita Camila, la señorita Bárbara, don Carlos Muñoz, don Cristian, señorita Dafne, señorita Dayana, don Felipe, la señorita Florencia, don Francisco López y la señorita Natalie. Les tuve que enviar la información de la prueba a través de mi correo personal porque el correo institucional no lo tomaba, desconozco el motivo.
Y lo otro es extraño porque desde el principio yo tengo, ¿cómo se llama? Agendada una sola reunión, una sola clase. Voy a revisar, ¿eh? Voy a ver qué es lo que hay y si no, hablar con los amigos computines, pues. Sí, es que volviendo como a la parte donde donde se quedan grabadas las clases, ahí dice ¿Ya? como 2 reuniones ahora. Ah, profe, yo me reuní fue porque la Cami me llamó y a mí me apareció en otro lado la llamada, pero Sí. si no, no hubiera podido agregarme. No sé, no me aparecía a mí la llamada. Es raro porque a mí me funciona el correo institucional, pues que lo haya escrito mal o algo, profe, no sé. Es que yo lo tomo del sistema, hijo, de la agenda, digamos. Entonces, por eso que me... Pero bueno, voy a ver que... Claro, tienes toda la razón, Camila. 2 reuniones ahora. No entiendo por qué 2 reuniones ahora. Taller de aplicación de comercio, reunión. Qué raro. Ya voy a tener que ver eso, pero... Porque en realidad no debiera ser. Ya vamos a chequearlo. Gracias, Cami. Ya, volviendo a la temática, entonces. ¿Qué es lo que les decía? Las medidas interiores nos entregan el cubicaje o el volumen, ¿no es cierto?, disponible, que es lo que los viejos llaman, ¿no es cierto?, el contenedor lleno con agua. ¿Cuánta es la capacidad del contenedor lleno con agua? En este caso, 33 metros cúbicos. Recuerden que el cubicaje es largo, ancho, alto. Son 3 dimensiones, ¿no es cierto?, para el cubicaje. A diferencia de, ¿no es cierto?, una relación plana de metro cuadrado que será solamente largo y ancho, ¿no es cierto? Acá tenemos largo, ancho y alto. La tara del contenedor y la tara de cualquier elemento se refiere al peso, ¿no es cierto?, per se del elemento. O sea, el contenedor solito pesa 2.250 kilos, solo. Y con carga llega a 21.000 kilos. Es decir, podemos colocar hasta 18.700 kilos de carga. Ahora, hay contenedores que yo les explicaba que siendo un contenedor estándar de 20, de 40 pies, a veces se les denominan reforzados. ¿Por qué? Porque traen un doble piso y eso permite que en vez de soportar 18.000 kilos, con una tara llegando a 21, podría llegar perfectamente a 24 o más, hasta 27 toneladas, un contenedor reforzado. Por eso que es importante cuando uno reserva espacio y reserva contenedores para su carga, y conversar muy bien con la gente de contenedor respecto al tipo de carga que usted va a manejar, ¿no es cierto? Para ver si eventualmente requerirá un contenedor reforzado o un contenedor normal. Pero el normal permite entonces un peso bruto de hasta 21.000 kilos o 21 toneladas. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Siempre, como les decía, tener la relación peso-volumen. Porque de pronto puede que los 33 metros cúbicos llevamos a lo mejor en cantidad, qué sé yo, 32 metros cúbicos o 32,5 metros cúbicos. Y en peso, a lo mejor llevamos, no sé, 3.000 kilos. Piensen ustedes, por ejemplo, un contenedor lleno con fardos de algodón. El algodón, en su dimensión natural, no pesa nada. Pero sin embargo, genera espacio. Es más volumen que peso. De pronto podemos tener una carga en que los 33 metros cúbicos tenemos ocupado 15 metros cúbicos o 10. Pero la máquina o la mercancía que llevamos interior tiene un peso de 17.000 kilos, por ejemplo. Entonces, siempre ustedes tienen que tener cuidado de manejar la relación peso-volumen, porque eso va a mandar. A veces usted me dice, oye, profe, pero son 10 metros cúbicos de carga nomás. Sí, pero ¿cuántos kilos son? Son 20 toneladas. Ya, pues no podéis colocarle mucho más. A lo más le puedes colocar 1.000 kilos más. Profe, Entonces, eso le iba a preguntar, porque el día de hoy le pregunté a mi compañero que hace las exportaciones acerca de esto y
él me dijo que el valor del flete era de acuerdo a la que era mayor. Como que, o sea, Claro, si el cubicaje es mayor, entonces se promedia en base al cubicaje. O si el peso es mayor, se promedia en base al peso. exactamente. Eso es cuando es carga consolidada, sí. Cuando es LCL. Claro, Porque cuando claro, es yo, cuando es LSL. claro, porque cuando yo arriendo el contenedor, ahí me cobran por la unidad. Pero cuando es carga LCL, claro, es la relación peso-volumen, efectivamente, claro. Entonces, por eso es que le digo que es importante que ustedes a veces se pueden encontrar con que les va a sobrar en términos de volumen, no sé, pues, 7 metros cúbicos de volumen, sí, pero lo que llevan es una mercancía que no es peso, que no es volumen, sino que es peso. Y a veces puede ser al revés. 2000 kilos de carga y tienen 30 metros cúbicos, ¿no es cierto? O sea, está prácticamente completo. Lo otro que es importante a considerar son las medidas de las puertas para los efectos de ingresar la carga. Y ojo, si ustedes van a manejar carga contenerizada, siempre hay que considerar arriba por lo menos unos 10-15 centímetros, de tal manera que cuando estamos moviendo con la grúa horquilla la carga, ya sea para consolidar o desconsolidar, yo tengo que insertar la paleta, ¿no es cierto?, en el contenedor y levantarlo un poco para poder sacarlo. Entonces, si yo lleno el pallet y me queda a tope con el cielo, ¿cierto? No voy a tener posibilidad de maniobrar la carga en el interior, ya sea para estivarla o desestivarla, ¿no es cierto? O descargar lo que se está manejando. Entonces, son datos que yo debo manejar, que yo tengo que tener conciencia de ello, digamos, ¿ah? En ese sentido. Entonces, cuando ustedes revisan estas medidas, 20 por 8 por 8,6, lo que nos está mostrando el sistema se refiere a las medidas exteriores, ¿ah? No a las interiores. El de 20, el de 40, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de 67,7 metros cúbicos, 25.000 kilos, y si usted se fija, mire, el ancho y el alto, 235, 229, las mismas dimensiones. ¿Qué es lo que va a variar? ¿No es cierto? Es el interior. Es un poquito más pesado, ¿no es cierto? Y me permite un poquito más de kilos. Estos ya son contenedores que no son, por eso no se llama, estos se llaman estándar porque responden a una norma natural, digamos. Una caja, ¿no es cierto?, que yo la lleno y la vacío por un costado, ¿no es cierto?, por un frente, más bien. Y está completamente cerrada por todos lados, digamos. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con esto que vamos a ver aquí, que son contenedores especiales. El Open Top, por ejemplo, es un contenedor que además de tener las puertas normales de todo contenedor, es abierto arriba. Este contenedor ayuda mucho cuando tenemos que manejar a veces carga sobredimensionada. Por ejemplo, no es una máquina o partes de máquinas a veces. La Catalina que quiere entrar, pucha máquina. Y tenemos el... Y tenemos el problema de que a veces, ¿no es cierto?, no podemos entrar en la carga por las puertas normales porque son más altas y entonces ocupamos este tipo de contenedor donde le recogemos la carpa, ¿no es cierto?, y podemos cargar y descargar, ¿no es cierto?, por arriba, ¿ok? Y luego, según las dimensiones que tenga, ¿no es cierto?, le podemos colocar la carpa nuevamente para cubrir la mercancía, cubriendo esa sobredimensión. Ahora, cada vez que yo manejo carga con sobredimensión, a la tarifa normal se cobra un recargo, ¿ok? Un recargo asociada a esa sobredimensión, ¿ok?
acá están las características, ¿no es cierto?, de este contenedor, este OpenTop, ¿no es cierto? En términos, si usted se fija, la relación de peso-volumen es básicamente la misma, pero tiene esa salvedad, ¿no es cierto?, de que podemos trabajar por arriba, ¿no es cierto?, para cargar o descargar. Lo mismo ocurre con el de 40 pies. Estos flat rack hay de dos tipos, unos que son con estas partes fijas y otras que son abatibles. ¿Qué es lo importante de esto? Aquí estamos hablando de carga que definitivamente sobrepasa la relación de ancho o alto de un contenedor normal. A veces estamos hablando de maquinaria, de algún tipo de vehículo, algún tipo de repuesto que es sobredimensionado. Por ejemplo, supongamos que estamos trayendo un repuesto de palas mecánicas, ¿no es cierto?, para retroexcavadoras, que tienen palas frontales y traseras. Ustedes ubican las máquinas retroexcavadoras, ¿no es cierto? Tienen unas tremendas palas, ¿no es cierto?, Sí. frontales y también traseras. Entonces, y esas palas, como todo, ¿no es cierto?, se gastan. Y bueno, si queremos comprar un repuesto, eso no, difícilmente esas palas las vamos a poder meter en un contenedor normal, porque de por sí son grandes, tiene un tema de sobredimensión y además, ¿no es cierto?, va a traer un mínimo de embalaje. Por tanto, podemos ocupar este tipo de contenedor que permite de todas maneras afiatar la carga a la base del contenedor, pero y que permite manipularlo, ¿no es cierto?, pero teniendo libertades en los espacios, ¿no es cierto?, para poder acomodarla y sin mayores inconvenientes, ¿no? Si usted se fija, sigue siendo de 20 pies, pero ahora en vez de 33 metros cúbicos, que es el disponible, solamente son 27 metros cúbicos, pero en realidad, vuelvo a insistir, yo podría perfectamente tener una pieza o una carga que supere el alto, ¿no es cierto?, normal. ¿Mm? Y lo tenemos en la presentación de 20 y 40 pies. ¿Mm? Luego tenemos los tank containers o cisternas o tanques, que básicamente, ¿no es cierto?, son para el transporte de líquido o si ustedes se fijan, son como una verdadera cápsula dentro de un armazón, ¿no? Se cargan por arriba, ¿no es cierto?, tienen sistemas de cargado y vaciado. ¿Mm? Y por supuesto que ya aquí estamos hablando básicamente para mercancías peligrosas, ¿no es cierto?, en cualquiera de sus formas, ¿no? Tiene una capacidad de 21.000 litros, el caso de 20 pies, ¿no es cierto? Los contenedores refrigerados son eventualmente un contenedor de 20 o 40 pies, pero con un sistema, ¿no es cierto?, especial de control de temperatura, lo que permite, ¿no es cierto?, manejar mercancías, conservar mercancías en viajes largos, bajo temperaturas normalmente bajo cero, a fin de evitar romper la cadena de frío que podría, ¿no es cierto?, mermar o dañar en alguna medida las mercancías que lleva en su interior. Normalmente, ustedes se van a encontrar con que los contenedores refrigerados tienen menos cubicaje disponible. ¿Por qué? Porque estos contenedores en su interior van por dentro forrados con sistemas con espuma aislante, ¿no es cierto?, y otros elementos que efectivamente permiten mantener un control de temperatura estándar, ¿no es cierto?, entre más 25 y menos 25, ¿no es cierto?, grados Celsius, mientras está esa mercancía en tránsito, digamos. Entonces, como va como paredes con rellenos, por decirlo así, en términos muy simples, tanto las paredes como las puertas, ¿cierto?, le quita espacio interior. Entonces, en vez de tener 33 metros cúbicos que un contenedor normal de 20 pies, tiene solamente 24 metros cúbicos disponibles. Los equipos de refrigeración, ¿no es cierto?, hay contenedores que vienen con los equipos incorporados y hay otros contenedores a los cuales los equipos se
conectan o se desconectan individualmente, ¿ya? La carga refrigerada, ¿cierto? Cuando está en el puerto, está conectada a sistemas trifásicos, ¿no es cierto?, eléctricos, que permiten que el sistema de refrigeración esté funcionando. Entonces, por ejemplo, un contenedor de esas características va a pagar una tasa, un servicio al puerto, ¿no es cierto?, precisamente por el arrendamiento de electricidad, ¿no es cierto?, que ocupa ese contenedor mientras está almacenado en los sitios de contenedores y conservando, ¿no es cierto?, las mercancías en su mejor forma. ¿Okay? Ahora, cada terminal portuario maneja tarifas asociadas, ¿no es cierto?, a la relación de consumo de los contenedores refrigerados. Lo tenemos en 20, lo tenemos en 40, ¿no es cierto?, también en HiCube. La principal característica de HiCube es que tiene las mismas medidas de largo ancho, pero son más altos, ¿ya? Ahora, al ser refrigerado, aunque sea más alto, nuevamente, en vez de tener 67 metros cúbicos disponibles, tiene solamente 64, por lo mismo que estábamos comentando. El HiCube normal, lo que tiende a su haber mantiene el mismo largo y ancho, pero es más alto. Y eso entonces permite que de 67 metros cúbicos, que es el 40 pies normal, llegue a 76 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, si usted se fija, cuando yo manejo carga a veces no paletizada y cargo directo, por ejemplo, cajas que van una sobre otra, ¿no es cierto?, por ejemplo, o sacos, qué sé yo, en fin, quintales, tengo mayor altura disponible para poder, ¿no es cierto?, cargar hacia arriba, y eso me significa mayor volumen de carga, ¿no es cierto?, en un contenedor, ¿ya? Por tanto, esto viene a dar una respuesta a una problemática cuando mi carga supera el 40 normal, pero no me da para un 20 normal, digamos. Entonces quedo con un contenedor de 40 full y me queda una cantidad de carga suelta, ¿no es cierto?, que debo llevarla en forma consolidada. Pero a veces ese porcentaje de carga suelta, si yo meto todo en un HiCube, a lo mejor cubro por completo, ¿no es cierto?, mi necesidad. Por eso es que es siempre tan importante que usted, antes de hacer cualquier consulta respecto de precio y todo, usted debe tener la relación peso-volumen de su carga, porque es clave. ¿Cuántos metros cúbicos es lo que voy a despachar? ¿Cuánto es el peso equivalente? Y ahí yo tomaré la decisión y voy a preguntar por un contenedor de 20, de 40 o un HiCube, ¿no es cierto?, según sea el caso. De hecho, habitualmente en naviero, cuando yo llamo para solicitar reserva de espacio, la pregunta clave va a ser: ¿y cuánto volumen de carga estamos hablando? ¿De cuánto peso estamos hablando? Entonces es un dato muy, muy relevante. Yo sé que nosotros en comercio exterior el dato no lo manejamos porque en realidad no se lo entrega, ¿no es cierto?, el área comercial o el área de bodega, ¿no es cierto?, donde se hace el trabajo de carguío, de consolidación de carga. Pero lo importante es que usted sepa que ese dato lo tiene que manejar y llamar a bodega, llamar al área logística para tenerlo a la mano antes de poder hacer la reserva de espacio. Ahí esta foto muestra un poquito, ¿no es cierto?, la relación de altura adicional que tiene el HiCube, ¿no es cierto?, con cargo a un contenedor normal. Tenemos también contenedores que permiten transportar carga a granel. Algunas son con tolvas abatibles o qué sé yo. Estos, por ejemplo, se llenan por arriba a través de sistemas de silo, ¿cierto?, como de mangas, ¿cierto? Y tienen estas puertas porque en el fondo es como si tú al tomarlo y montarlo, lo elevas y hace las veces como un camión tolva. Así como cuando nosotros vemos que el camión tolva empieza a levantar la tolva, ¿no es cierto?, a medida que va levantando y va aumentando el ángulo, ¿no es cierto?,
casi hasta quedar en un ángulo recto o muy cercano a ello, permite que toda la carga interior que lleva esa tolva, ¿no es cierto?, baje, ¿no?, por completo. Un poco la misma figura, guardando las proporciones, ¿no es cierto?, para el efecto del vaciado de este tipo de contenedor, ¿ya? Grano y otro tipo de cosas que podemos llevar, ¿no es cierto? Y las llenamos por sistemas de mangas acá arriba, ¿no? Fíjense ustedes que acá todos los contenedores tienen estos espacios, ¿eh? Eso es para conectarlos con las grúas portacontenedores. Hay algunas grúas portacontenedores que usan sistemas de paleta y hay otras que usan sistemas de enganche y la toman desde acá arriba, digamos. Acá tenemos un OpenSide que permite, ¿no es cierto?, a veces una forma más eficiente para trabajar la carga-descarga de la mercancía, dependiendo del tipo de mercancía que se trate, ¿no es cierto? Aquí lo positivo es que en el fondo el costado, ¿no es cierto?, se abre por completo para poder consolidar o desconsolidar, ¿no es cierto?, la carga en forma directa. Es más eficiente, mucho más cómodo que el contenedor estándar, ¿no es cierto?, que se abre por el costado, ¿no? Aquí tenemos las características hasta 25.000 kilos, ¿cierto?, en este caso, y 31 metros cúbicos, ¿no es cierto?, disponibles en la relación de un contenedor de 20 pies. Aquí hay otro modelo de OpenSite distinto. Este es simplemente cubierto con una llamémoslo, una suerte de lona, ¿no es cierto? A diferencia de este que es con puerta metálica abatible, digamos, ¿ok? Y este también es un sistema abatible y con lona a su vez para llenado de mercancías según sea la necesidad. Tenemos los containers que son contenedores que permiten transportar sacos o quintales a veces, cuando son cargas que requieren cierto grado de ventilación, es decir, no puede ir la carga en un contenedor completamente hermético, necesita ventilación por los efectos de controlar un poco los niveles mínimos de humedad, ¿cierto?, que debiera tener la carga en su interior, ¿no? Entonces está también este tipo de contenedor. Acá tenemos el Flat Track, que es básicamente como una gran paleta, un gran pallet. Habíamos visto uno que tenía, ¿no es cierto?, laterales. Este es solamente la plataforma, ¿no? Igual que los anteriores que señalábamos, están pensados en mercancías básicamente sobredimensionadas, ¿ok? Ahí están un poco las características de cubicaje, ¿no es cierto?, disponible. Acá tenemos una muestra de una carga sobredimensionada. Si ustedes se fijan, queda espacio, pero el tema es que está casi a nivel de altura, pero sobresale por los costados. Y estas pueden ser fijas o como estas que están acá, que son abatibles. Acá tenemos nosotros otro tipo de contenedor que permite, ¿no es cierto?, también mantener un sistema de frío. Estos no tienen, como ustedes pueden ver, sistemas de control de temperatura, ¿ya? Por tanto, ocupan equipos auxiliares que se pueden anexar, ¿ya? Se montan y desmontan esos equipos auxiliares para los efectos de darle un doble uso al contenedor y no solamente dejarlo limitado como un contenedor refrigerado exclusivamente, ¿ok? Aunque si lo usamos en una relación estándar, ya tenemos claro que vamos a tener menos metros cúbicos, ¿no es cierto?, disponibles que un contenedor normal. Aquí hay una tabla de conversión que siempre es buena tener en la mano cuando uno está viendo temas de transporte, para los efectos de relaciones, ¿eh? Relación peso-volumen, entre kilos, toneladas métricas, onzas, las libras, la tonelada larga, ¿no es cierto?, la tonelada corta. Y lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre respecto del cubicaje, ¿no es cierto?, el metro, kilómetro, la pulgada, el pie, la milla terrestre, la milla marítima, ¿cierto?
y la relación de volumen. Metro cúbico, el litro y el pie cúbico. Estos datitos yo siempre aconsejo tenerlos a la mano para los efectos de cálculos. Nos sirve no solamente para el tema de transporte, también nos sirve para los efectos, ¿no es cierto?, de almacenamiento o requerimientos de espacio disponibles para las mercancías en los centros de distribución, en las bodegas, propiamente tal. Y aquí, bueno, se muestra un barco, la Maersk, ¿no es cierto?, que es un barco portacontenedor. Tal vez aquí no se nota mucho, pero aquí hay como una suerte como de cositas cruzadas, que son parte del sistema de fijación o trimado que se le da, ¿no es cierto?, a los contenedores. Porque la idea es que en todo caso estos contenedores que van montados unos sobre los otros, vayan, además de estar montados, vayan fijados unos con otros, formando una sola unidad al momento de moverse. O sea, se mueve el barco, se mueve la unidad completa. Y se evita, ¿no es cierto?, el desplazamiento de la carga, sobre todo la que está en el último piso. Bueno, vamos entonces ahora a lo que nos convoca. Y esto es el ejercicio que había quedado planteado. Tenemos una carga de 9.600 unidades o pares de zapatos que van embaladas en cajas de cartón corrugado de 12 pares cada caja. Estas son las dimensiones de las cajas, el peso par y el neto del embalaje. Por otro lado, la carga va paletizada. El pallet tiene un peso normal de 15 hasta 19 kilos, dependiendo del tipo de madera, ¿no es cierto?, que estemos hablando. Las dimensiones para un contenedor americano de 1 por 1,20 por 0,15 de alto, ¿no es cierto? Para un contenedor de 20 pies, estas son las dimensiones interiores, el peso bruto disponible y un cubicaje en los metros cúbicos, ¿no es cierto?, que soportaría. La nota 1 dice considerar 20 centímetros de alto para estiva al interior del contenedor. Y el transporte carretero señala que no puede sobrepasar los 21.500 kilos. Y no nos olvidemos que el tema de transporte muchas veces tenemos que tener cuidado de cumplir la normativa no solamente respecto del ámbito naviero, sino también terrestre, porque los contenedores los trasladamos por camión al puerto, ya sea para llevarlos o traerlos. Y por camión la normativa vigente señala también la cantidad máxima de peso según la cantidad de ejes que tiene el camión y las características del camión para el transporte que se lleva. Tenemos una tarifa de FCL Full Container de $2.100 más gastos. Estamos hablando de un flete de gases, ¿no es cierto?, más gastos. ¿Cuáles son los gastos que se incorporarían? Un THC de $250, un BAF, que es el bunker o factor de ajuste de combustible, de $300, un CAF o un factor de ajuste de moneda de $450. Y lo que comentábamos, Cristian, al principio de la clase, justamente la tarifa LCL, que es la relación de $250 por tonelada metro cúbico, donde efectivamente viene la carga suelta o LCL o carga consolidada, ¿no es cierto?, nos van a cobrar aquella tarifa resultante mayor, ¿no es cierto?, entre el volumen y el peso de la carga, ¿no es cierto?, que vamos a transportar. ¿Qué se pide en el ejercicio? Establecer la cantidad de cajas por pallet, establecer la cantidad de pallet en el contenedor, determinar la relación de toneladas metros cúbicos de la carga total, ¿no es cierto?, establecer el valor de flete full o FCL, la cantidad de mercancía LCL, si es que queda efectivamente carga suelta disponible, cuánta es la carga que queda disponible en LCL, y si eso es así, el valor de flete, ¿no es cierto?, LCL para esta carga. Esto es el ejercicio, ¿no es cierto?, para ahora. Entonces, se los dejo presentado para que lo empecemos a desarrollar. Tienen toda la información disponible para poder hacer el ejercicio. ¿Ok? Así que, sin más, los invito a desarrollar, ¿no es cierto?, este ejercicio
de aquí a las 22:50, ¿no? ¿Dudas, consultas? Las unidades de conversión, profe, o sea, respecto a las medidas, se las subió en el aula, ¿cierto? ¿O la Sí, buscamos en el- sí. Están subidas, sí. Ya, gracias. Vamos a comenzar por lo más sencillo, imagino. Esto es fácil, pues esto es sencillo, pues. Profe, Dígame. va a empezar a hacer el ejercicio, pero me quedó una duda con los contenedores. La diferencia entre el contenedor estándar, o sea, la utilización más que todo del contenedor estándar al que se abre por el costado, que usted nos mostró que tenía dos partes, no me acuerdo ahora el nombre. El OpenSite. ¿Es la disponibilidad de los equipos o varía mucho el precio de cada contenedor? No, hay una relación de precio porque los contenedores estándar son el de 20-40 drive. Esos son los estándar. Por tanto, los otros que yo les he mencionado o mostrado son contenedores, digamos, especiales. Y como ya responden a una necesidad especial, se manejan otro tipo de tarifas al respecto. De todas maneras. Ya, okay. Inclusive si estamos hablando de carga con sobrepeso o sobredimensión, que son los que más se utilizan para estos contenedores abiertos, estos palets, digamos, estos flat abiertas, donde me van a cobrar, como te digo, la tarifa por el contenedor y un sobrecargo adicional por el sobrepeso o la sobredimensión que tiene la carga, ¿no es cierto?, en dicho container. Claro, y no podrían apilar. Claro, No podrían apilar. de partida me genera un problema justamente en el acopio de la carga. No puedo colocar nada sobre eso, ¿no? De todas maneras. Y a veces eso me implica también arrendamiento de equipo especial en el puerto para poder cargar, descargar o manipular la carga al interior, ¿no es cierto?, del sitio de contenedores. Eso le iba a preguntar. Entonces, claro, los puertos normalmente manejan el equipo estándar, pero también manejan equipo especial para justamente mercancías que lo requieran en ese sentido, digamos. Y eso se cobra aparte, son servicios aparte, completamente. Ya, profe. Ok. Muchas gracias, profe. Profe, Señorita. respecto a lo mismo que consulta el compañero, como no se puede copiar nada sobre este tipo de de contenedores, ¿suelen ir sobre otros contenedores con los que sí se puede copiar? El problema está que cuando son contenedores especiales como los abiertos arriba o por los costados con sobredimensión, no permiten en cierta forma, digamos, yo podría montar un contenedor de esas características sobre un contenedor estándar, pero no podría colocar un contenedor estándar sobre ello, porque no puedo colocar cargas sobre una máquina o sobre una carga que tiene sobredimensión. Porque usted comprenderá que sería como, a ver, si yo coloco la caja dentro del closet, entonces cualquier cosa que coloque sobre el closet, lo que soporta el peso no es la caja que está dentro, sino que es el cielo del closet, ¿no es cierto? Pero si mi closet no tiene arriba techo y tengo una caja que sobresale,
la capacidad de resistencia que tiene esa caja no es la misma que podría tener el cielo, ¿no es cierto?, de ese closet de madera, por ejemplo. Entonces, guardando esa misma relación, llevémoslo al mundo, digamos, de carga contenerizada. Sería exactamente lo mismo. ¿Mm? O sea, este sería el último contenedor que yo montaría al portacontenedores. Claro, justamente. Esa podría ser la relación, pero en ningún caso podría ser el contenedor base, digamos, para sostener hacia arriba otros contenedores. ¿Mm? Recuerden ustedes que inclusive a veces en la consolidación de carga, aunque podamos colocar más mercancías hacia arriba, hay mercancías que manejan un máximo de cajas sobre ella. O sea, oye, pero aquí podríamos colocar 10 cajas, sí, pero resulta que el proveedor, ¿no es cierto?, señala que se pueden apilar hasta 6 cajas. ¿Se han fijado que normalmente en los embalajes hay simbologías? Y hay un símbolo que determina el máximo de apilamiento. Yo puedo decir, oye, pero tenemos hasta 2 metros para colocar cajas hacia arriba. Sí, pero resulta que el fabricante dice que se pueden apilar máximo 6 cajas. Entonces, aunque podamos colocar 10, por características de la mercancía, el proveedor recomienda no más de 6 en apilamiento, por ejemplo. Entonces, todos esos datos, toda esa información yo debo considerarla, porque muchas veces son elementos que determinan la condición final respecto al transporte. Porque yo digo, pucha, si yo pudiese colocar las 10, a lo mejor con 2 contenedores de 20, estoy listo. Pero si el fabricante o el proveedor dice, no, máxima 6 cajas para efectos de apilar, digamos, entonces a lo mejor me va a significar el equivalente a 2 contenedores y 1/3, o 2 contenedores y medio, lo que obviamente me va a aumentar mi costo, ¿no es cierto?, de servicio de transporte. Pero no puedo contravenir la indicación establecida por el proveedor o el manufacturero de la mercancía. Porque si yo llegase a hacer oídos sordos y coloco las 10 cajas y cuando llega a destino se abre el contenedor, el cliente alega que la última caja llegó reventada producto del sobrepeso y eso dañó a la mercancía, la compañía de seguros me va a hacer responsable a mí como transportista respecto del daño o merma provocada a la mercancía. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy de alguna manera haciendo el servicio de consolidación de carga, yo no puedo pensar cuando el equivalente a cuando estoy en mi casa arreglando mi ropa en el closet, donde yo abro las puertas y tiro y después a presión cierro la puerta y digo, ya tengo ordenada la pieza. ¿Bien? No ven, no hay ni una prenda en la casa, está todo guardado, todo. Pero abrimos el closet, ¿no es cierto? Y saltan todas las cosas que metimos a presión, ¿no es cierto? Acá no lo podemos hacer. Pensemos que cada vez que yo tomo una decisión como cargador, como consolidador, como transportista, yo estoy junto con esa decisión asumiendo un riesgo respecto de lo que podría eventualmente ocurrirle a la mercancía durante el acopio, durante el almacenamiento o durante el transporte. Porque a mí este señor me entregó la carga en stacking de nave, tenemos un naviero 2 días antes que llegara el barco. Del momento que me la entregó, me traspasó, ¿no es cierto?, la mercancía y me está traspasando también, según lo señala las mismas reglas de Hamburgo, me está traspasando la responsabilidad como transportista y como cargador respecto a lo que le pudiese ocurrir a la mercancía mientras esta está en mi poder. Ahora, esa responsabilidad del cargador del transportista es independiente a la responsabilidad que puedo tener yo como exportador respecto al incoterm utilizado con mi cliente. Es decir, una cosa es que yo coloque la cara a mi cliente respecto a lo que pasó y otra cosa es que miremos hacia atrás y preguntemos a ver qué pasó aquí, por qué pasó esto, quién es el responsable. Y de eso se va a encargar la compañía de seguro, ¿no es cierto?, cuando efectúa el servicio de liquidación de seguro.
¿cierto? Y ahí va a hacer el levantamiento y va a determinar qué es lo que provocó, quiénes fueron los responsables, ¿no es cierto? Y va a indemnizar si es que procede, pero independiente de que indemnice, la ley faculta a la compañía de seguros a perseguir al o los responsables que provocaron el daño, pérdida o merma de la mercancía. Entonces, aquí, vuelvo a insistir, cuando yo tomo decisiones, no son decisiones menores. Hay riesgos involucrados, hay costos asociados. Por eso que tengo que leer muy bien la información respecto de lo que estoy haciendo. Más allá de quién contrató el servicio y ese tipo de cosas, digamos. Aquí hay responsabilidades individuales. Por eso hay que ver, conocer el tipo de mercancía, el tipo de embalaje, las cantidades de acopio disponibles, el peso que soporta el pallet. Las paletas, no todas soportan la misma cantidad de peso. Hay paletas que pueden soportar a lo mejor 300 kilos como nada y otras podrían soportar a lo mejor 700 kilos. Pero eso va a responder al tipo de paleta. ¿Sí? No todas las paletas, aunque sean de 1 por 1,20 americanas, tienen la misma resistencia material. Hay algunas que tienen todo 4 tacos, otras son de 6 tacos, otras son de 9 tacos. Y mientras mayor cantidad de tacos tiene, ¿no es cierto?, la paleta, mayor es el peso que soporta, digamos, ¿ya? La capacidad de peso que soporta la unidad. Yo no sé si ustedes han visto diferentes modelos o tipos de pallet, pero ahí se van a dar cuenta de que Sí, profe, yo sí he visto varios modelos de paleta. Sí, yo también. entonces, si ustedes se dan cuenta, no todos tienen la misma. Los tacos son, así en términos muy simples, el pedacito de madera, ¿no es cierto?, que está entre la base y la superficie, ¿no es cierto?, lo que está en el medio, ¿no? Que normalmente son como medios rectangulares más que cuadrados, ¿no es cierto? En las puntas son como cuadraditos, maderos cuadrados, altos y anchos igual, y en el centro a veces son un poquito más rectangulares. Claro, y se toman de costado muchas veces, ni siquiera se toman de frente, hay unos que se toman de costado. Exactamente. Entonces, toda esa información usted debe manejarla, debe considerarla antes de definir qué medio de transporte, qué elementos de unitarización de carga y todo lo que viene asociado, ¿ya? Y por ahí incluso puede venir también que nos cobren servicios adicionales en los puertos, a veces producto de maquinaria especial que se debió incorporar en el servicio, digamos, ¿ya? Porque no todas las grúas horquillas, por ejemplo, tienen la misma capacidad de elevación de carga ni de soporte de peso. Hay grúas que tienen mayor o menor nivel de elevación, otras soportan mayor o menores pesos asociados. Lo mismo ocurre con las grúas portacontenedores, que muchas veces yo consolido en la bodega y tengo que contratar una grúa portacontenedor que vaya a la empresa para que tome el contenedor y lo deposite en el camión que lo vamos a llevar al puerto, por ejemplo. Y eso se cobra aparte. Hay que arrendar la máquina y hay que pagar el servicio. ¿Ok? Entonces hay varias cositas que ustedes deben ir considerando. Ahí lo más práctico sería arrendar la plancha y encima el contenedor y cargar con una grúa horquilla y una traspaleta. Claro. Creo que es lo más barato entre costos, yo creo. Exactamente. Pero ahí hay que verlo, como te digo, con la empresa de transporte, si te va a dejar, ¿no es cierto?, en el fondo el contenedor con la plataforma, ¿no es cierto?, lista, y desengancha, ¿no es cierto?, el choco y se va nomás el choco y vuelve cuando esté lista o te dejan el contenedor. Ahora, esto es tan válido como para cargar como para descargar, o sea, como para la consolidación o la desconsolidación. Acuérdense que incluso yo tengo una cantidad de días libres para poder vaciar el contenedor y sobre eso después ya me empiezan a cobrar una suerte de sobreestadía, ¿ya? Mientras tenga yo el contenedor en mi poder. Entonces, ojo con la coordinación logística, que va muy de la mano. De hecho, por mi experiencia, yo siempre digo que el comercio exterior
va muy ligado al ámbito logístico, sobre todo en lo que dice relación con la parte de distribución, transporte y distribución. ¿Ya? De todas formas. Bueno, jóvenes, mientras ustedes empiezan a hacer sus cálculos, yo voy a pasar la lista para que no nos retrasemos mucho después. Profe, antes que empiece, ¿en qué unidad tiene ese Word? Y en la 3 y lo otro lo subí. No, si no me Este equivoco, no está, profe. no, que no estoy de acuerdo si lo subí ahí o por peso lo tuve que subir al chat directamente el otro día. Y si no, no tengo ningún inconveniente en subírselo de nuevo por acá. No hay problema. Porque por peso, ¿se acuerdan que yo les comenté que lo traía por peso? No pude subir un archivo. No me lo permitió. Pero, Sí, profe, subió al chat las normas de Hamburgo. Pero este no lo veo en ninguna unidad. no, lo veo antiguo. Aquí subió solo el control 2, por lo que veo. Anteriormente, en octubre, fue el último que subió en hecho. No, pero el otro día subí. No, si Pero ya. aquí lo subió, si está en el chat, pero no el que acaba de presentar, profe. Ah, le subí ahí el de. Ya, el otro PPT. Exacto. Sí, el Ya, de normas de Hamburgo, pero quedó hasta cierta parte solamente. ya, perfecto. Ya, se lo subo enseguida. Inmediatamente. Tipos de contenedores. Ese es el que tenemos. Sí, que estamos bien entonces. Ya. Ahí está. Tipos de contenedores. En la última lámina está la relación de elementos de medida, digamos. Ahí está, profe, gracias. No, disculpen, claro. Profe, te dijo que iba a subir también un material de estudio, un resumen, pero tampoco lo vi en el aula. De la parte de la norma de Hamburgo, porque si es de la No, norma. como en general, ¿Mm? un material de estudio en general. Déjame buscar mis cosas, a ver qué encuentro, por dónde iba la cosa. Ya, va a estar lista mientras tanto. Por favor. La cita de Dayana Arriagada. ¿Dani está? ¿Dónde está Dani? Ya. Don Cristian Burbano. Presente, profe.
Don Pablo Contreras. Presente, profe. Señorita María Angélica Contreras. Presente, profe. Don Roberto Correa. Presente. Señorita Bárbara Faúndez. Presente, profe. Señorita Florencia Fernández. Señorita Florencia Fernández. Señorita Camila Fuenzalida. Presente, profe. Don Nelson Guerrero. Presente, profesor. Señorita Mari Herrera. Mari Herrera. Don Gustavo Lima. Presente, profe. Don Francisco López. Presente, profesor. Señorita Tania Molina. Presente, profe. Señorita Dafne Moreno. Presente, profe. Don Carlos Muñoz. Presente, profe. Don Felipe Párez. Presente, profe. Señorita Catalina Pino. Don Francisco Quinteros. Presente, profe. Don Brian Sáez. Presente. Señorita Natalie Serrano. Y la señorita Joana Vázquez. Presente, profesor. Quedan ausentes la señorita Florencia Fernández, la señorita María Herrera y la señorita Catalina Pino. Habiendo ya transcurrido 2 controles y teniendo ya más o menos claridad respecto de cómo va la mano en cuanto a notas, yo voy a crear una especie de un grupo pequeño de aquellos que yo estimo que están como complicados, a fin de hacer una suerte de pequeña ayudantía o refuerzo. Pueden, por supuesto, integrarse todos los que quieran, pero me voy a focalizar principalmente en aquellas personas que están complicados, digamos, en términos de sus notas, aun cuando tienen asistencia. Aquí yo veo personas que, claro, tienen una asistencia bajísima y eso se refleja, ¿no es cierto?, también en sus notas. Pero hay otras que tienen una asistencia promedio bastante buena, pero sin embargo les está como faltando así el último empujoncito, ¿me entiendes tú? Por ejemplo, personas que la primera tuvieron un 3.4, hoy día tuvieron un 3.7, hay un aumento, pero todavía falta un empuje, ¿no es cierto? O de un 3.8 a un 4, estamos como muy al filo, porque aquel que tiene un 4 hoy día, si revisa su prueba, ¿no es cierto? La verdad es que si hubiésemos colocado la nota así, sin ajustar, digamos, tendría probablemente un 3 y algo todavía. Voy a tratar de hacer esta actividad, de preferencia un día, tiene que ser un día sábado, porque en la semana es complicado por los tiempos de trabajo de todos. Y como le digo, la voy a programar para crear, va a ser una ayudantía, un refuerzo,
donde la idea sería básicamente tratar de desarrollar, ¿no es cierto?, un contenido o ejercicio relacionado con las materias vistas a la fecha, para que las personas que están bajo en sus notas puedan lograr reforzar contenido, ¿ya? Y entender por qué le fue mal, dónde se equivocó, qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo veo personas que en la primera les fue ahí, anduvieron cerca del 4, o sea, un 3,8, pero hoy día se sacaron un 5,3, o sea, igual había un avance. Pero hay algunos que todavía, como digo, les está faltando un empujoncito extra, ¿ya? Entonces les aviso, para que ustedes sepan, voy a hacer esa actividad y ahí, bueno, quedan todos invitados. Claro está que voy a tener que yo establecer el horario, porque igual yo también tengo otros compromisos, digamos, laborales y de otro índole. Pero, por ejemplo, yo normalmente el día sábado yo dicto una cátedra de logística en otro lado y estoy hasta las 10:30. Entonces, si fuese el día sábado, tendría que hacerlo de las 10:30 en adelante, digamos, entre las 11 y las 12:30, una cosa así. Ahí les voy a avisar con tiempo, pero como les digo, está pensado principalmente en aquellos que están con problemas, digamos, en sus notas, y que, bueno, yo espero que en la solemne le vaya bien, pero de todas maneras nunca está de más el reforzar un poquito más, ¿no? Así que eso, pues, jóvenes, sigan con su ejercicio. Yo estoy aquí ante cualquier duda que puedan tener, ah, por lo menos unos 5 o 6 minutitos más que lo que nos está quedando de la clase del día de hoy. Y desempolven entonces sus apuntes del año pasado. Profe, una consulta fuera de esto, no sé si sabe algo del tema de intranet o del aula. Yo he tenido problemas para entrar a ver cualquier cosa del intranet y en el aula entro a ver el resultado de la solemne y se va a otra página de términos y condiciones y privacidad del alumno. Ya, no, es que ese ya es un tema netamente informático, habría que verlo con la unidad de... No están haciendo pero ninguna actualización ni nada, entonces. que yo al menos sepa, no. No sé si internamente estarán haciendo algo. Ahora, tengo por ahí, porque la gente que maneja el aula no es la misma de la gente de TI que maneja los correos y toda esa otra cosa, ¿eh? Son instancias distintas. Y en un momento determinado, por ahí, noté, voy a buscar el correo de alguien que nos pueda eventualmente dar una Profe, manita. ¿cuándo estaría habilitado entonces la solemne? Durante el día de mañana, de todas maneras. Yo ahí, una vez que lo habilite, les va a llegar el... ¿Cómo se llama? El correo, ¿no es cierto? La información a su correo. Igual se podría dar este ejercicio como resuelto para poder guiarnos, o esto no va a entrar. Porque no sé, o sea, yo en el anterior, el control a mí me fue mal por el tema de que no encontré que como que pasó el ejercicio ese, como el primero, porque el segundo encontré que como que lo repasamos harto, estuvo fácil hacer y casi fue bien ahí, pero en el primero donde hicimos como el desarrollo y le metió como el tema de no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? El tema de que uno tenía como derecho para poner el impuesto, ponerlo después, o sea, el orden de los regámenes, creo que se llama. ¿Estamos hablando de la valoración aduanera? Sí, de la valoración aduanera. Sí, ahí como que... Es que ¿saben qué pasa? Perdido. Ya, es que hay un tema,
que tiene que ver con las materias que en el fondo se supone que yo acá, hacer un taller, yo entiendo que debo estar ejercitando contenidos vistos. Ahora, yo me he tomado la libertad de profundizar porque me he dado cuenta que por ahí hay alguna falta repasar algunos contenidos, entonces lo he profundizado un poquito más, digamos, ¿ya? Pero no se preocupen, este ejercicio en particular, como ejercicio vamos a colocar, va a haber algo, pero algo más sencillo, a lo mejor que esto, en todo caso, ¿ya? Va a haber algo más sencillo. Miren, les voy a dar acá un correo que me dio una persona. Se llama, no sé si lo manejan ustedes, soporte aula virtual. A ese correo manden lo que tengan con problemas asociados al aula propiamente tal, porque las otras personas que yo manejo ven temas que tienen que ver no con aula, temas informáticos pero no relacionados con aula, ¿ya? Pero ahí debieran darle respuesta a las problemáticas que tengan con acceso, revisar contenido y todo lo que tenga que ver con el aula virtual propiamente tal. ¿Mm? Profe, dijo Señorita. que mañana van a habilitar la prueba, ¿verdad? Sí. ¿Y hasta cuándo va a haber plazo para hacerla? Es que yo trabajo los fines de semana, por eso necesito organizarme para ver cuándo la voy a hacer. Ya. Ya dijo, pues, de 8 a 10 dijo. Mañana de 8 a 10. De 8 Listo, a 10. tengo uno. Profe, ¿no es posible que la velita ahora en la noche? No es posible. Pero no, la vamos a dejar abierta, la voy a editar mañana viernes, para que quede abierta viernes y sábado todo el día. Y si se portan bien, capaz que la cerremos el domingo. Ahí vamos a ver. ¡Yupi! ¿Ya? Profe, Así si que nos tranquilo, no se portamos preocupen por bien, eso. déjela hasta el domingo, por favor. No, Por si favorcito, se lo pido. se portan bien. Sí, yo no tengo reparos. Al contrario. Ya, jóvenes, los dejo ya libres para que puedan continuar con sus vidas.